Muy buenas tardes, damos comienzo al webinar sobre cómo transforma el acceso abierto tu investigación, un webinar que organizamos desde la Biblioteca CRAI de la Universidad Pablo de Olavide con motivo de la celebración de la Semana del Acceso Abierto, de la Open Access Week, un evento que anualmente recopila, recoge todas las iniciativas o un conjunto de iniciativas encaminadas a mejorar la visibilidad y el impacto que tiene el movimiento por el acceso abierto a la ciencia y todas las iniciativas, ¿no?, que de algún modo le resultan colaterales, ¿verdad? Y que tanta influencia están teniendo en los últimos años en el modo en el que se hace la ciencia y en el modo en el que también se disemina la ciencia y los resultados de investigación. Mi nombre es Ángel Delgado, soy documentalista, bibliotecario de la universidad y además el responsable del servicio de información bibliográfica y del de formación de usuarios. Este seminario o este webinar que nos va a llevar los próximos minutos va a ser grabado, de hecho ya está siendo grabado y la grabación va a ser puesta a disposición de todos aquellos que con posterioridad pues queráis acceder a ella. En primer lugar, conviene, y creo que es absolutamente necesario, definir lo que se entiende, lo que todos entendemos por acceso abierto. Básicamente, el movimiento por acceso abierto nace de las facilidades que proporcionan tanto la edición electrónica como Internet y que además, bueno, pues promueve o intenta promover un acceso rápido, libre y gratuito a los resultados de investigación científica y sobre todo para hacer frente a distintas contradicciones económicas derivadas de los procesos de comunicación científica a los que hemos estado asistiendo pues en las últimas décadas. La definición, digamos, un poco formal del movimiento por el acceso abierto es esta que tienen o que tenéis en pantalla. Concretamente, podemos leer que se entiende por acceso abierto a la literatura de investigación, a la disponibilidad gratuita en la Internet pública, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular a los textos completos de los artículos, rastrearlos para indexar, pasarlos como datos a software o incluso usarlos para cualquier otro propósito legal sin ningún tipo de barrera financiera, legal o técnica que no sean las inseparables de obtener acceso a Internet en sí. La única restricción en la reproducción y distribución y la única función de los derechos de autor en este dominio debe ser, como no puede ser de otra manera, otorgar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser reconocidos y citados correctamente. Como se puede ver, esta es la definición formal, la definición que ha devenido de la Declaración de Budapest del año 2002. Es muy importante porque ya en esta definición se entrevé una de las cuestiones principales relacionadas con el movimiento por el acceso abierto, que a priori mucha gente confunde con acceso gratuito a la información científica o a los resultados de información científica. Y como se ha podido ver, no estamos hablando solo exclusivamente de acceso gratuito, no es esto. Estamos hablando de poder disponer de esa información de una manera o de un modo absolutamente amplísimo. Es decir, de alguna manera esta definición del acceso abierto nos está otorgando unas potestades que están muy por encima o que van mucho más allá del simple acceso gratuito a la lectura de la información. ¿Por qué el acceso abierto? Pues básicamente porque Internet y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación facilitan ese intercambio rápido de la información del que hablábamos. Por otra parte, porque el aumento del precio de las suscripciones a revistas electrónicas se hace insostenible. Desde hace unas décadas ya hablamos de la serial crisis, ¿no? de la crisis de las publicaciones periódicas. Ya digo, por ese crecimiento exacerbado del dinero que se paga por las suscripciones a esas revistas científicas, a esas revistas académicas, en las que además, habitualmente, los autores ceden todos los derechos digamos, de explotación, todos los derechos de copyright a los editores, quedando en una situación de absoluta indefensión frente a esto.
Hay que tener en cuenta el contexto del que partimos, y es que la mayor parte de la investigación es financiada con fondos públicos, ¿vale? Y eso ocurre en gran parte de los países que invierten mucho en investigación y desde luego ocurre en nuestro país, ocurre en España. Y, no tiene mucho sentido si, digamos, si la ciudadanía en general, mediante o vía impuestos, está pagando la realización de esta investigación, no tiene mucho sentido con que nos encontremos con barreras, ¿no?, de acceso a esas publicaciones relacionadas con cuestiones económicas. Es decir, si es una cosa que ya hemos pagado, ¿por qué de nuevo se nos pide que estemos, ¿no?, o que el ciudadano vuelva a pagar? De hecho, la gran contradicción es esa, tener que pagar a veces hasta 4 veces por generar, comunicar y acceder a los resultados de investigación. Es decir, pagar al investigador, pagar los fondos para que se lleve a cabo la investigación, a veces incluso pagar por publicar y finalmente pagar por acceder a esos resultados de investigación. Insisto, todo esto en un contexto en el que publicar resultados de investigación se convierte a veces en la piedra angular del trabajo del investigador, ¿eh? Es decir, un investigador o unos investigadores que lo que deberían hacer es producir buena ciencia y finalmente publicar esa buena ciencia, pues a veces se ven abocados, bueno, pues por tal y como está ahora mismo montado el sistema de evaluación científica y el sistema de reparto de fondos para investigación y el sistema también de avance en la carrera investigadora, en la carrera científica, digo que estos investigadores, estas investigadoras, se ven abocados, se ven abocadas muchas veces a pensar más en lo que tienen que publicar que en lo que quieren o deben investigar, ¿vale? Ese es un poco el contexto. Pues bien, en ese marco llega este pacto entre universidades, sociedades científicas, entidades financiadoras, gobiernos, fundaciones, centros de investigación, revistas individuales y grandes grupos editoriales o algunos de los grandes grupos editoriales y se ponen de acuerdo a lo largo, digamos, de 3 reuniones fundacionales del movimiento por el acceso abierto, que son la de Budapest, la de Bethesda y la de Berlín, ¿no? Las conocidas como las 3 Bs, que dan lugar a esa definición de acceso abierto, del movimiento acceso abierto, del que hablábamos hace tan solo unos minutos. En estas reuniones o en la, digamos, en la definición del movimiento se trazan además también las rutas para, digamos, conseguir que los resultados de investigación, es decir, la literatura científica, quede en libre acceso para todos aquellos que necesiten o que quieran consultarla. Se trazan básicamente 2 rutas que son la ruta dorada y la ruta verde. Esto es lo que se hace en los años 2002 y 2003. Y pasamos a explicarla, pero conviene hacer esta puntualización de manera previa a contar cómo está ahora mismo la situación de las distintas rutas. Decimos, partimos de ruta dorada y ruta verde. Básicamente, la ruta dorada sería publicar directamente en revistas de acceso abierto, en revistas cuya artículos quedan en abierto desde el minuto 1 y para todos los públicos. Y la otra opción es utilizar la ruta verde, que consiste básicamente en depositar copias de alguna, digamos, de algunas de las versiones del artículo en algún repositorio de libre acceso o de acceso abierto, ¿vale? De esto de lo que estaríamos hablando. ¿Qué ocurre? Que por el camino se van produciendo una serie de, llamémosla, perturbaciones o una serie de adecuaciones de las políticas de acceso abierto, de las rutas de acceso abierto, por parte de algunos de los editores comerciales que ya existían. Es decir, se trata de alguna manera de hacer encajar 2 realidades, ¿vale? Y que la cuestión no sea excesivamente disruptiva. En este sentido, una de las primeras o una de las cosas que se hace o que se van consolidando con el tiempo es la existencia de la ruta, de la llamada ruta diamante, ¿no? De esa ruta diamante, que significa publicar en revistas en acceso abierto, ¿vale? En las que ni lector ni autor paga por consultar ni por publicar esos resultados de investigación, y son los autores los que retienen el copyright, ¿vale?, sobre los trabajos, cediendo a los editores los derechos, pero de una manera no exclusiva, ¿vale? Simplemente para que se lleve a cabo la publicación. Aquí estaremos hablando de Open Access puro. De hecho, esto que ahora se llama ruta diamante es lo que en los años 2002 y los 3B, en el momento de definición, ¿no?, de las rutas del acceso abierto,
Se conocía como la ruta dorada, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, mal que nos pese, a veces, esa ruta dorada ahora, o ruta dorada ahora se le está llamando a otra cosa, ¿vale? ¿A qué se le está llamando ruta dorada? Pues ruta dorada se está llamando a aquellas que utilizan las revistas que publican todo su contenido también en abierto, pero que requieren a los autores que ayuden económicamente a cubrir los gastos de publicación. ¿Y esto qué hace? Pues esto se hace básicamente mediante el pago de las APCs, o los APCs, ¿no? Los Article Processing Charges, ¿vale? Es decir, cada editor o cada revista estipula una cuantía a la que los autores deben hacer frente, ¿vale? Para poder publicar el artículo una vez, obviamente, que está aceptado, que está aceptado para ser publicado. Digo esto porque hay gente que a veces se confunde y piensa que es que ha de pagar por publicar, es decir, que ha de pagar previa aceptación del artículo y puesto que pago me publican. No, esto no funciona así. Es decir, primero se valida, digamos, la calidad del documento a publicar o de la investigación a publicar y una vez validada, ahora sí se requiere el pago, ¿vale? Bueno, pues en eso es lo que ha quedado actualmente la ruta dorada. Incluso dentro de la ruta dorada existen algunas revistas, algunos editores que proponen modelos híbridos, ¿vale? Modelos híbridos que consisten básicamente en que dentro de una revista que funciona por suscripción, a requerimiento del autor, porque así lo quiere o porque así lo necesita, porque se lo impone su entidad financiadora, puede liberar en abierto el artículo igualmente mediante el pago de esas APCs, ¿no? O mediante el pago de una tasa que viene estipulada por parte del editor o por parte de la revista concreta en la que se quiere liberar el artículo, ¿vale? Pues bien, esta sería, digamos, la concreción actual de la ruta dorada que se parece, pero no es la ruta dorada que en principio se gestó en esas declaraciones del año 2002-2003. A esa ahora se la llama ruta diamante. La segunda barra tercera de la ruta, ¿vale? Esta sí que en principio permanece inmutable, tal como se definió en la declaración de Budapest, de Bethesda y de Berlín, es la ruta verde, ¿vale? Y en la ruta verde, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues básicamente lo que hacen los autores es proceder al autoarchivo, al depósito de alguna de las versiones del artículo publicado. Lo veremos. ¿Cuáles son esas versiones? Pues el preprint, ¿no? Que sería el draft o la primera versión del artículo enviada a la revista para ser sometida a evaluación. El postprint de autor, que sería la versión aceptada para publicar, ¿vale? Y finalmente el postprint del editor, que es la versión finalmente publicada, ¿no? Lo que sale como artículo de revista, propiamente dicho. ¿Vale? Estaremos hablando, como digo, de ruta verde. Importante porque sea como fuera la puesta a disposición de investigadores, ciudadanos, etcétera, esa documentación, esos artículos en acceso abierto, habitualmente lo que se hace es acompañar esos artículos de una licencia del tipo Creative Commons, ¿vale? Del tipo Creative Commons, que va desde la primera, que sería, digamos, la licencia más abierta, ¿vale? La licencia más abierta, hasta otros modelos que son un poco menos abiertos, o si se quiere ver desde el otro punto de vista, un poco más cerrado, ¿vale? Pero al fin y al cabo lo que se está buscando es una licencia que efectivamente permita la reutilización sin ningún tipo de límite de esa información, ¿vale? Es decir, lo que decíamos antes, ¿no? La lectura, la descarga, la impresión, la compartición, el almacenamiento, la extracción de la información, el procesamiento, ¿verdad? Mediante software, etcétera, etcétera, con las dos únicas cortapisas, que es la de, digamos, preservar la integridad de la obra, ¿vale? Y dar reconocimiento a los autores de la obra, ¿vale? En función de eso, bueno, pues se puede otorgar una de esas licencias, ¿vale? Pues bien, esta es digamos, la base definitoria del movimiento por acceso abierto, pero el acceso abierto se incrusta o se incardina en un movimiento mucho más amplio, ¿vale? Que conocemos como movimiento por la ciencia abierta o de la Open Science, ¿vale? O de la Open Science. Entonces, he querido traer a colación, he querido traer a pantalla este esquema, ¿vale? Cuya autoría, ¿no? Pues pertenece a Eva Méndez, que ya es profesora de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III, y tuvo bien, bueno, pues hacer este dibujo que a mí desde luego me resulta
tan útil, ¿verdad? Y tan claro, ¿no? Un poco de lo que está ocurriendo ahora mismo en el movimiento por la ciencia abierta. Este paraguas, por esto, los inicios de esto fue un paraguas que luego se convirtió en champiñón por aquello de que debía y tenía que echar raíces, pues comprende, digamos, todas las caras, todas las facetas o todos aquellos movimientos de alguna manera que están aportando a este macromovimiento por la ciencia abierta. Y ahí, desde luego, pues tiene un lugar muy, muy destacado, debe tenerlo, no puede ser de otra manera, un lugar muy destacado el movimiento por el Open Access, por el acceso abierto. Pero no solo esto, está el Open Data, el Open Research Data, el Open Software, ¿vale? El software libre o el software abierto, Open Design, por otro lado, Open Research, el Open Scientific Workflows o los Open Scientific Workflows, las Open Methodologies, el Open Peer Review, ¿vale? Que también tiene mucho que decir y mucho que ver con este movimiento por el acceso abierto. En cualquier caso, ¿no? Pues la ciencia colaborativa, ¿vale? Bien. Esto es muy importante porque todo esto que encontramos en torno al movimiento por la ciencia abierta, incluyendo efectivamente o evidentemente el movimiento por el acceso abierto a la ciencia, lo encontramos incardinado en el ciclo de vida de la investigación, ¿vale? Es decir, esas distintas fases. Parece que el PowerPoint se ha desconfigurado un poco al subirlo a la aplicación de videoconferencia, pero bueno, es lo que tiene, que le vamos a hacer. Digo que en cada una de las fases en las que habitualmente o comúnmente se divide el ciclo de investigación o el ciclo de publicación de trabajos de investigación, pues cada una de esas vamos a ver cómo este movimiento por la ciencia abierta y sobre todo el movimiento por el acceso abierto a la ciencia están presentes. Así, en la primera fase, en la fase de idea, ¿no? De investigación, o en la fase, un poco, por ser un poco más específico, la fase de búsqueda de información con el fin de llevar a cabo, ¿no? Pues lo diré, trazar el estado de la cuestión, el estado del arte, ¿no? La primera revisión bibliográfica, sea esta sistemática, sistematizada o simplemente revisión bibliográfica al uso como buenamente se quiera, ¿vale? Pues ya en esa primera fase, insisto, el acceso abierto tiene una incidencia muy importante. He querido traer a pantalla pues ese gráfico que muestra cuáles son las cifras porcentuales de los documentos en acceso abierto, en algunas de las herramientas más importantes, herramientas de búsqueda de información académica, de información científica. Es decir, se muestran en primer lugar o en las primeras posiciones, ¿no? Dos buscadores abiertos de estas, ¿no? Que algún experto llama novísimas herramientas de búsqueda de información y de evaluación de evaluación académica, Winefinder y Dimensions, y se puede ver que en el primero de los casos el porcentaje de documentación en acceso abierto supera el 50% de los documentos disponibles, ¿vale? En Dimensions supera con creces el 40%, ¿vale? ¿Y qué ocurre con dos de los clásicos? Scopus y la Core Collection de la Web of Science. Pues lo que ocurre, ahí lo estamos viendo, es que también, digamos que la documentación en acceso abierto alcanza unos porcentajes bastante elevados. En el caso, es muy significativo, por ejemplo, el caso de la Web of Science, donde estamos encontrando que el 30% de los documentos están disponibles en acceso abierto, bien sea a través de la vía dorada barra diamante, ¿no? O bien a través de la vía verde, es decir, de la disponibilidad de algunas de las versiones del artículo. Además, se puede ver cómo esa evolución histórica, cómo las cifras van al alza y además, digamos, de una manera, digamos, sostenida, incluso de alguna manera también apretando el acelerador a partir del año 2010, ¿vale? En la última década, en esta que estamos viviendo. Bien, pero no solo crecen los documentos en acceso abierto, crecen también los lugares o los sitios en los que se pueden depositar estos documentos para que estén en acceso abierto. En este caso, los repositorios, ¿no? La infraestructura necesaria son los repositorios de acceso abierto. Igualmente estamos viendo esa evolución, esa tendencia al alza de la disponibilidad de este tipo de herramientas hasta alcanzar pues cifras pues de más de 4.500 repositorios de acceso abierto en fecha reciente. Este gráfico, si no me equivoco, es de julio del año 2019, es decir, está una estadística que está bastante fresca. Pues bien,
gracias a la disponibilidad de tantísima documentación en acceso abierto y desde luego también gracias a la interoperabilidad de estas herramientas, los repositorios de acceso abierto, que esto es una cosa muy importante, es que estos repositorios son interoperables, es decir, que se envían y que reciben datos unos de otros. Gracias a eso existen herramientas para llevar a cabo búsquedas de información que siempre está disponible en el acceso abierto. ¿Vale? Por ejemplo, BASE, ¿no? El buscador académico de la Universidad de Bielefeld, que busca sobre la mayor parte de esos repositorios que veíamos ahora mismo en la gráfica, puede hacer una búsqueda simultánea en gran parte de ellos. O Core, el buscador también en el Reino Unido, que hace lo mismo, ¿no? Metabúsquedas dentro de repositorios de acceso abierto. O Recolecta, el recolector de ciencia abierta español, ¿no? Que hace lo mismo, pues busca dentro de los repositorios de acceso abierto que tenemos disponibles en las distintas instituciones docentes de investigación españolas, ¿vale? Bien, pero no solo son publicaciones. El acceso abierto, o dentro del paraguas del champiñón de la Open Science, ya hemos visto también cómo empezamos a hablar de datos abiertos, datos abiertos o datos de investigación abiertos. En este sentido, pues lo mismo, contamos con herramientas de depósito y también herramientas de búsqueda de estos conjuntos de datos que se generan, ¿no? Que se generan cuando se llevan a cabo los procesos de investigación, se están generando estos conjuntos de datos y se pueden, incluso se deben depositar en abierto. ¿Dónde? Pues en estos lugares que a su vez también sirven para llevar a cabo búsquedas. Por ejemplo, aquí en BASE también se pueden buscar datos. Esto es importante decirlo. BASE no solo busca literatura científica, también está buscando datos de investigación. Bueno, pues estos sirven para depositar datos y sirven también para buscar datos. Esta parte es muy importante. Esta parte es muy importante. Porque de hecho va a ser la tendencia en los próximos años. Es decir, de algún modo la obligación, no solo moral, sino también legal, de depositar no solo las publicaciones científicas, sino también los datos que las acompañan en abierto para que puedan ser reutilizados. Y es que esta es la parte interesante, la parte importante. Es decir, cómo se pueden generar nuevas investigaciones a partir de conjuntos de datos que ya están disponibles. ¿Vale? Es decir, por comparación, por ejemplo, de la misma realidad en distintas zonas geográficas, en distintos momentos del tiempo, o por comparación de distintas metodologías, o complementando unos conjuntos de datos con otros. Ya digo, esto da para mucho, da para mucho, un mundo interesantísimo en el que sumergirse. Pues bien, esto es la fase, digamos, ¿no? De búsqueda o de concreción de la idea de investigación. En la fase de gestión, y aquí entramos, de nuevo, volvemos a la idea del champiñón de la Open Science, entramos a hablar de software libre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gestión de esos documentos de investigación que luego vamos a poder utilizar y reutilizar en la creación de investigaciones propias, pues entran herramientas de software libre tan interesantes como Zotero. Zotero, que seguramente conocen o conocéis, que es un gestor de referencias bibliográficas, pero que es de código abierto, de software libre, ¿vale? Entonces, ¿para qué se utilizan este tipo de herramientas, los gestores de referencia? Bueno, alguno dirá, bueno, pues para generar automáticamente las citas de referencia bibliográfica. Bueno, esto es un uso, desde luego, bastante limitado. Herramientas como esta llegan bastante más allá y no sirven solo para eso. Digamos que esa sería la salida final o una de las salidas finales de la información que está dentro de la herramienta. Básicamente, los gestores de referencia bibliográfica para lo que sirven es para almacenar capturar automáticamente los documentos que pues podrían ser utilizados a posteriori en la investigación, los capturan, sirven para organizarlos, sirven para compartirlos, sirven para llevar a cabo análisis de esos mismos documentos mediante la lectura o incluso mediante el uso de los metadatos asociados a esos documentos y finalmente sí, pues sirven para insertar automáticamente las citas de la referencia bibliográfica en los manuscritos, ¿verdad? Que vamos a enviar para ser revisado, para ser publicado, ¿vale? Eso para gestionar una parte de esto que venimos hablando, que sería, ¿no? la referencia bibliográfica. Cuando hablamos de gestión de datos, bueno, pues he querido traer a pantalla, he querido traer a colación esta infografía que realiza, creo que esto tiene ya un par de años, me parece 3, de 2016. Esta es una infografía de Revium, de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, ¿no? La sectorial bibliotecaria de la Conferencia de Rectores, de la CRUE. Una infografía donde, bueno, pues un poco se explica cómo llevar a cabo un plan de gestión de datos.
plan de gestión de datos que en principio debería acompañar a toda propuesta de investigación. Es decir, es obvio que cada vez se manejan más conjuntos de datos dentro de cualquier proceso de investigación. Y es obvio que esto ya ocurre en prácticamente cualquier disciplina. Antes, cuando se pensaba en datos, pues prácticamente solo se estaba pensando en datos numéricos, en datos factuales, que eran propias muchas veces pues de las disciplinas más experimentales o de algunas de las ciencias sociales. Ya digo, ahora cuando hablamos de datasets, cuando hablamos de conjuntos de datos, lo hacemos en sentido amplio y la cosa va mucho más allá de lo numérico. La cosa va también de lo textual. Y cuando digo textual, podemos estar hablando, por ejemplo, de conjuntos de documentos, pero también de, digamos, de conjuntos de datos relacionados con las metodologías cualitativas. Es decir, podemos estar hablando de cuestionarios, de entrevistas, ya digo, podemos estar hablando de fotografías, de cualquier tipo de imagen, de documento utilizado. Cualquier cosa de esta es un conjunto de datos que necesita ser tratado adecuadamente. En este sentido, insisto, aquí Review nos propone un plan de gestión de datos para que acompañe al propio plan de investigación, pero no solo esto. En los próximos años, vamos, de hecho, para las próximas convocatorias europeas, en el próximo, ¿no?, marco de financiación europeo, en Horizonte, una de las cosas que os van a pedir, porque de hecho ya se están pidiendo de modo experimental en algunas disciplinas, es que acompañéis a la propuesta de investigación con esto, con un plan de gestión de datos. ¿Por qué? Porque se os va a pedir que no solo generéis datos, evidentemente, sino que seáis capaces de preservarlos y diseminarlos. ¿Y a esto cómo se responde? Pues con esto, con un plan de gestión con un plan de gestión de datos. ¿Vale? Importante. A ver un segundo porque creo que me he ido mucho con la diapositiva. A ver, sí, parece un poco sí que me, parece sí que me fui. Bien, llega el momento de escribir los documentos y comenzar, perdón, a diseminarlo. Aquí se me ha ido de nuevo el logotipo de la diapositiva. En este sentido, es importante, en primer lugar, seleccionar medios en los que publicar. ¿Vale? A este respecto, una de las principales reticencias a veces de los investigadores para utilizar la revista en acceso abierto para llevar a cabo la publicación tiene que ver con el impacto, ¿no? Con el impacto real que van a tener estas revistas o que van a tener estas publicaciones. Pues bueno, a colación, los resultados de una de las muchas investigaciones que se llevan a cabo sobre el incremento que se produce en el impacto de los artículos publicados en revistas en acceso abierto frente a cuando se hace en revistas, digamos, en revistas al uso, en revistas, ¿no?, que siguen la tradición de ser cerradas y de acceso por suscripción. ¿Vale? En este sentido, para localizar revistas en acceso abierto, se pueden utilizar, bueno, pues herramientas como esta que traemos a pantalla, ¿no? Por ejemplo, el DOAG, ¿no?, el directorio de revistas en acceso abierto. Hay todas las revistas que hay, efectivamente, son revistas open access, cualquiera de ellas se podría estar utilizando para diseminar resultados de investigación. Tenemos además un par de bases de datos que permiten consultar cuáles son las políticas de acceso abierto de las revistas, tanto por la vía diamante como por la vía dorada y, por supuesto, también por la vía verde, porque ¿qué ocurre? Que también podemos estar, digamos, cumpliendo, entre comillas, con el movimiento por acceso abierto, depositando una copia, ¿verdad? Depositando una copia de esos resultados de investigación o de alguna de las versiones del artículo de investigación en alguno de estos repositorios. Entonces, tanto en Sherpa Romeo como en Dulcinea se pueden consultar las políticas respecto de autoarchivos de las revistas, ¿vale? De todo tipo de revistas, no solo revistas de acceso abierto, sino también de revistas comerciales. Sorprenderá ver que muchísimas de esas revistas comerciales efectivamente permiten, pues eso, permiten que los autores depositen alguna copia o la copia de alguna de las versiones del artículo en repositorios de acceso abierto. Esto es muy importante porque obviamente pues ayuda a diseminar esos resultados de investigación y a dotar de mayor visibilidad, ¿vale? A dotar de mayor visibilidad, lo diré, a las investigaciones, ¿vale? En este sentido, cumplir con los mandatos, con las recomendaciones por el acceso abierto, tiene premio, ¿vale?
Cada vez estamos encontrando, o viene siendo un poco más habitual, pues eso, encontrar incentivos a la publicación en abierto, a la participación, ¿no?, en este movimiento por el Open Science, ¿vale? Cada vez viene siendo más habitual. Desde luego, las recomendaciones a que estos incentivos se incorporen a los procesos, ¿no?, de, digamos, de consolidación o de crecimiento en la carrera investigadora, pero también que estos incentivos o que se incorporen a la evaluación, por ejemplo, de propuestas de investigación o de propuestas para obtener fondos para investigación. Cada vez esto viene siendo más habitual a pesar de, en fin, a pesar de la fuerte reticencia que a veces se encuentra. Reticencias que cada vez se van venciendo más. Volviendo al asunto de dónde publicar resultados de investigación en acceso abierto, bueno, pues una herramienta poco o nada sospechosa, ¿verdad? En principio, de contar, ¿no?, con revistas que no cuenten con todas las garantías para llevar a cabo, ¿no?, un proceso de comunicación científica adecuado y acorde con los usos y costumbres habituales. Una herramienta de este tipo, como es la Web of Science, pues se puede ver en pantalla cómo ya incorpora, a la hora de buscar revistas en la que publicar, pues incorpora ese filtro justo, ¿vale? De revista en acceso abierto, ¿vale? En la zona superior de la pantalla, un fichero en Excel extraído de la búsqueda que aparece en la zona derecha de la pantalla. Revista en acceso abierto que estén en primer cuartil. Y ahí tienen parte del resultado porque no está el Excel completo. Es decir, hay revistas en acceso abierto que están en el primer cuartil de algunas de las categorías temáticas del Journal Citation Reports. Ahí es nada. ¿Vale? Bien, perfecto. Con los documentos publicados toca difundir, ¿vale? Toca difundir o diseminar esos resultados de investigación más allá de la mera publicación. Opciones, de nuevo, muchas de ellas en abierto. O la estrella en abierto, sin duda, es ORCID, ¿vale? Open Research Contributor ID, ¿vale? Que permite, y esto seguramente lo sabéis, disponer de un perfil online en la web en el que hacer visible, pues, todos los méritos de investigación dentro de la carrera investigadora, tanto méritos, digamos, educativos, pero también financiación recibida, instituciones por las que uno ha pasado, ha trabajado o incluso ha estado de estancia y, por supuesto, todas las publicaciones que uno atesora a lo largo de su carrera investigadora. Como digo, y como parte, ¿verdad?, de ese movimiento por la ciencia abierta, bueno, pues ORCID es una excelente iniciativa para dar visibilidad, para diseminar, para difundir los resultados de investigación. Tratándose de los papers propiamente dichos, pues algunos echará en falta, ¿verdad? Algunos echará en falta. Oiga, ¿y qué hacemos con otros tipos documentales que no sean propiamente los artículos de revista? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con las monografías? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los libros? Pues igualmente también tenemos la posibilidad de localizar, ¿verdad?, repositorios y lugares, o editoriales, perdón, en las que publicar o depositar los libros, las monografías y sus capítulos, por supuesto, en acceso abierto, ¿vale? Para que también estos sean diseminados adecuadamente y encuentren la visibilidad deseada. A veces, ¿no?, pues siempre ocurre que la gente, ¿no?, de las áreas humanísticas y de algunos campos de las ciencias sociales, pues se ven un poco huérfanos respecto de que las políticas también les afecten a ellos o de que los incentivos les afecten, ¿no?, o les interesen a ellos. Bueno, pues aquí encontramos, digamos, de alguna manera esa forma, ¿verdad?, de que también sus investigaciones, puedan quedar en abierto cuando se publican en otros tipos documentales distintos al clásico artículo de revista. ¿Y cuando se trata de datos? Pues cuando se trata de datos, igualmente también encontramos herramientas exclusivas, ¿vale?, para llevar a cabo este depósito y para que estos conjuntos de datos queden en abierto, ¿vale? Algunas, bueno, pues ya la hemos visto anteriormente cuando hablábamos de la búsqueda de información. Claro, podemos buscar porque la gente, digamos, deposita en ello, los investigadores depositan en ello, ¿vale? Pues bien, con el impacto generado por las propias publicaciones o por el depósito de las publicaciones en, digamos, en repositorios de acceso abierto, podemos comenzar a evaluar el impacto real
que esas investigaciones o esos conjuntos de datos están causando, digamos, en el mundo real o en el, digamos, en el resto de la comunidad académica, en el resto de la comunidad científica. A este respecto, y de nuevo, en esa corriente por la ciencia abierta, bueno, pues se está trabajando, se está intentando en que se produzca un cambio de paradigma respecto de la evaluación científica. Actualmente, en gran parte de los países, en gran parte de los procesos de evaluación científica y académica, lo que se está haciendo básicamente es evaluar, digamos, con la brocha gorda. Es decir, básicamente lo que se está evaluando es a nivel continente y no a nivel contenido. Lo que se está haciendo es evaluar básicamente a nivel revista y no a nivel artículo. Pues justo contra eso van estas dos iniciativas que cuentan con bastante respaldo cada vez más, no solo respaldo personal, sino también respaldo institucional, que quizás no es el más importante, pero sí que es muy interesante porque al fin y al cabo son los que tienen la sartén por el mango. Dos iniciativas como son el Manifiesto de Leiden y la DORA o Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación. En ambos casos, lo que se apuesta es por implementar modelos de evaluación científica, modelos de evaluación académica, basados en el nivel artículo, basado en el Article Level Metrics, ¿vale? Article Level Metrics, esto que traemos a pantalla, se propone PLOS, la Public Library of Science, y que incluye, como poco, digamos, 3 dimensiones de evaluación de los resultados de investigación. Por una parte, el uso, ¿vale? El uso real de esos documentos, de esos conjuntos de datos, y ahí básicamente de lo que van a estar hablando, de lo que estamos hablando es de visualizaciones y descarga. Por otra parte, teniendo en cuenta, claro, digamos, el parámetro clásico de utilización de esos documentos, que no es otro que las citas, ¿vale? Pero también acudiendo a fuentes de citas que no sean las de siempre, es decir, que no sean solo Scopus y la Web of Science. Ellos hablaban en su momento de Crossref, o de las citas que están empezando a contabilizar Crossref, y también de PubMed Central. Hay otras fuentes de citas también, evidentemente, que podrían y que se deberían, me atrevo a decir, utilizar para estas LIDE. Y finalmente, la tercera dimensión, que sería la de las métricas alternativas, que está muy relacionada con la visibilidad de los investigadores y de sus investigaciones en, digamos, lugares, digamos, no necesariamente relacionados con la ciencia, como pueden ser las redes sociales, ¿no? O los medios sociales generalistas, como Facebook, Twitter, etcétera, y algunos de estos medios sociales que sí que están relacionados con la actividad investigadora, ¿no? Que serían esas redes sociales científicas o académicas, ¿no? Como por ejemplo Mendeley, Fiyulai, etcétera, que serían, ¿no? Gestores de referencia sociales, incluso también con las redes de blogs académicos, ¿no? Con las redes de blogs científicos que existen. En este sentido, ¿vale? Existen ya métricas que se pueden estar utilizando. Hablábamos antes del caso de Crossref. Bueno, pues a partir de los datos que se van recogiendo de los documentos referenciados en aquellos documentos que cuentan con un DOI, con un Digital Object Identifier, bueno, pues se están generando esta base de datos de citas llamada Open Citations, ¿vale? Open Citations. Ahí se están recopilando, digamos, datos de cómo unos artículos se relacionan con otros, de cómo unos documentos se citan a otros. Se están generando indicadores cuantitativos, ¿vale? Que evidentemente se pueden utilizar en la evaluación de la ciencia tanto a nivel macro como a nivel micro. Esto es muy interesante, ¿vale? Por otra parte, hay un montón de iniciativas recopilando esos datos de los que hablamos antes, ¿no? Relacionados con el número de visualizaciones y con el número de descarga. Visualización y descarga de los ítems depositados en abierto. En este sentido, los repositorios institucionales y temáticos son las estrellas porque llevan muchísimo tiempo haciendo esto desde sus inicios. Siempre, a falta de otro tipo de métrica, pues siempre han ofrecido métricas relacionadas con el uso de los ítems, con el uso de la documentación allí depositada. Hace unos años, esto mismo, la contabilización, ¿no? De visualización y descarga, comenzó a hacerla también una herramienta de las clásicas, en este caso la Web of Science. Web of Science está midiendo también
redes sociales científicas, con las redes sociales generalistas y también con los gestores de referencia sociales. Bueno, pues hay distintas herramientas, distintas iniciativas que también se están encargando de recopilar esos datos. En este caso traigo a colación el famoso, ¿no? Famoso Donut de Almetric, ¿vale? Ya digo que en torno al cual se van recopilando esas métricas. Como digo, iniciativas muy interesantes y que ya están en marcha y que de hecho ya están comenzando a usarse en determinados procesos de evaluación de la ciencia. Bien, este es digamos, el estadio actual del movimiento por el acceso abierto y en su relación además, ¿no?, con ese movimiento mucho más global que es el de la ciencia abierta, y cabe preguntarse hacia dónde va el acceso abierto ahora. En este sentido, conviene hablar, como poco, de dos iniciativas que van a afectar de lleno al acceso abierto. En el caso de Europa, sin lugar a dudas, la que más va a afectarnos o a afectaros como investigadores va a ser la implementación del Plan S, ¿vale? El Plan S, que es un plan, en este caso, puesto en marcha por distintos organismos financiadores de la investigación científica, entre ellos, no sé si se puede apreciar el logotipo, entre ellos, voy a ver si puedo hacer un poco de zoom. Ahí, un poco de zoom por aquí, ¿vale? Entre ellos, bueno, pues lo estamos viendo, el ERC y la Comisión Europea, pero no solo autoridades supranacionales, sino también, en la zona de la derecha, National Funders, ¿vale? Entidades de financiación nacionales de distintos países europeos, Reino Unido, Alemania, etcétera, etcétera. En Noruega lo vemos también por ahí, ¿vale? ¿De qué va esto del Plan S? Pues el Plan S es un plan disruptivo, ahora sí. Frente a los planes que se han intentado implementar con anterioridad, que han venido sobre todo de la mano de quienes no tenían el dinero, ahora son los que tienen el dinero los que deciden por fin romper con el sistema de publicación clásico y tradicional. ¿Y cómo pretenden hacerlo? Pues básicamente estableciendo una serie de principios de cumplimiento obligado para todas aquellas publicaciones, para todas aquellas revistas y editores que quieran publicar los resultados de investigación de los investigadores financiados con fondos públicos de las entidades que firman ese Plan S, de las entidades que forman parte de la coalición S, ¿vale? De eso de lo que estamos hablando. Básicamente lo que se le está pidiendo a esos editores que permitan que efectivamente los autores retengan el copyright de la publicación sin ningún tipo de restricciones y que el artículo o los datos o lo que quiera que sea publicado bajo una licencia Creative Commons de solo atribución, es decir, restricciones mínimas, restricciones cero, ¿vale? Restricciones cero o cortapisa cero a la circulación de los trabajos de investigación que se financien mediante, ¿no?, las instituciones que forman parte de esa coalición S. ¿Qué más? Establecer, digamos, cuando los editores quieran, o deseen cobrar APCs, es decir, Article Processing Charges, es decir, esas tasas que se pagan por publicar los artículos, establecer unos baremos, establecer unas barreras al crecimiento desproporcionado de esas APCs, ¿vale? Crecimiento desproporcionado que han sufrido también en los últimos años. Estamos encontrando APCs de 3, de 4.000 dólares que de alguna manera pues se salen de mercado, claro, a cuyo pago a veces se ven abocados los investigadores porque quieren, ¿no?, publicar en determinadas revistas que son las que tienen mayor factor de impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, cuando sean aplicables, las fees, las tasas por publicar, deben ser, digamos, medidas o contenidas, ¿vale? Por otra parte, la otra cosa que dice el Plan S es que los investigadores no van a pagar directamente de su bolsillo, ¿vale?, sino que van a ser las entidades de financiación y las universidades las que van a llevar a cabo estos pagos, ¿vale? Es decir, no se trata de que los investigadores, ¿no?, hagan un pago a escote, ¿no?, o un pago proporcional de la tasa por cada uno de los investigadores firmantes del artículo, sino que van a ser las universidades y los centros de investigación los que van a acudir a hacer
hacer este pago, ¿vale? Esto es muy importante, quiero decir, porque va a significar que todos aquellos investigadores que estén investigando con cargo a fondo de estas entidades financiadoras, al final van a tener que acabar publicando solo y exclusivamente en revistas que cumplan efectivamente con los principios que emanan del Plan S. Y esto a partir del 1 de enero de 2020, en principio, a partir del 1 de enero de 2020, es decir, dentro de nada, dentro de 2 meses. Aquí hemos de decir que un poco anda todo el mundo con el paso cambiado, porque no es solo que los investigadores, obviamente, tengan que adaptarse a estas nuevas reglas, a estos nuevos parámetros, no es solo que las propias agencias de financiación tengan que adaptar sus convocatorias a estos parámetros del propio Plan S. Ya digo, estas entidades financiadoras, que de hecho son las firmantes, ¿no? Las que están en la base de la creación de este Plan S, sino que son las propias revistas las que tienen que adaptarse, ¿verdad? Para cumplir con las disposiciones, ¿no?, dispuestas por este Plan S. Y en este sentido, la mayor parte de las revistas, pues me temo que no están en disposición de cumplir, con lo cual ahí vamos a tener unos tiempos, los que vienen ahora van a ser interesantes ver cómo todo esto encaja. De todas maneras, el Plan S, por supuesto que deja muchas cuestiones abiertas, ¿no? Como por ejemplo qué va a pasar con los investigadores cuya investigación no sea financiada, por ejemplo, qué va a pasar con los jóvenes investigadores que todavía no están en grandes equipos o ni siquiera están en grupos de investigación, qué va a pasar con los investigadores de países que no tienen, ¿no?, fondos suficientes para pagar estas APCs. Ya digo que ahí se abre un debate, de hecho ya está abierto un debate muy interesante que incluye, por ejemplo, la libertad de cátedra. Hay investigadores que argumentan que esto de dirigir hacia dónde, ¿no?, o hacia qué revista o en qué revista han de publicarse sus resultados de investigación, pues está atentando contra su libertad de cátedra. De hecho, hay algún conflicto abierto, por ejemplo, en Alemania, creo que había algún proceso judicial también al respecto. En fin, que la cosa está un poco moviéndose. Pero no nos engañemos, sea más duro, sea menos duro, por aquí van a ir los tiros. Es decir, la cosa está clara, que las entidades financiadoras quieren que todos los resultados queden en abierto, esto es claro, es decir, esto es más que obvio. Entonces, la manera de hacerlo, insisto, puede ser, digamos, más taxativa o menos, más disruptiva o menos, pero hacia aquí van las cosas. De hecho, cuando lo tengamos por delante, la nueva ronda de financiación europea, una vez, ¿no?, que pase H2020, cuando entremos en el nuevo programa y plan de financiación, muchas de estas cosas que estamos viendo aquí, obviamente las vamos a ver reflejadas en ese nuevo modelo de financiación de la ciencia, ¿vale? Y esto es lo que dice Europa, y frente a lo que dice Europa se sitúa lo que dice el llamado sur global, ¿vale? El sur global, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de América Latina, estamos hablando de África, de algunos países de Asia, etcétera, etcétera. Ellos proponen, mediante otra coalición, AMELI, en este caso AMELICA, ¿vale? Ellos proponen un modelo de publicación de resultados de investigación diferente, distinto, ¿vale? Ellos básicamente de lo que están hablando es que, digamos, que volvamos o que todos nos vayamos a la ruta diamante por el acceso abierto, es decir, a que tengamos revistas en las que ni autores ni lectores paguen absolutamente nada por publicar los resultados o por visualizar o por, ¿no?, acceder a los resultados de investigación. Es decir, que todo el coste relacionado con la publicación de resultados de investigación quede de la mano de los editores, ¿vale? Entonces ellos básicamente lo que proponen es la existencia de editores institucionales que estén dispuestos a asumir estos gastos de publicación, porque no nos engañemos, estos gastos de publicación están ahí y de alguna manera pues alguien tiene que hacer frente a ello. Es decir, esto alguien tiene que pagarlo. Entonces, de lo que estamos hablando son de distintas vías de financiación, un poco de quién
asume el gasto y quién asume también la gestión, ¿no?, de ese montante económico, que por otra parte es bastante importante. Es decir, si lo gastamos en agentes externos, ¿no?, editores comerciales, o si lo gastamos en crear infraestructura, en crear, mantener o mejorar infraestructuras propias. Incluso hay expertos que lo que están poniendo de manifiesto, de lo que están hablando es en si conviene seguir manteniendo el modelo de publicación actual basado sobre todo, pero no solo, en revistas científicas. Si ya tenemos unas herramientas que sirven para que toda la ciencia quede en abierto mediante depósito automático de los propios autores, es decir, si ya tenemos repositorios, lo hemos visto, más de 4.500, ¿por qué no utilizar estos repositorios directamente como herramienta de publicación primera de los resultados de investigación? Evidentemente, y como no puede ser de otra manera, implementando, ¿verdad?, procesos de evaluación como actualmente los tienen las propias revistas, y, ¿por qué no?, puestos a implementando procesos de evaluación abiertos, ¿vale? El Open Peer Review, que era otra de las características, otra de las cuestiones, ¿verdad?, que aparecían bajo esos champiñón que representa de hecho a la ciencia abierta. Por eso digo que actualmente la situación del movimiento por el acceso abierto deja, valga la redundancia, más cuestiones abiertas que las que cierra, ¿vale? Es decir, es muy importante, es muy interesante que se pongan estas cuestiones sobre la mesa, pero desde luego muchas de ellas aún no tienen respuesta. Las respuestas probablemente, y ojalá, puedan llegar en los próximos años. Pues muy bien, pues esto era lo que queríamos trasladar, lo que queríamos contar en esta semana por el acceso abierto, en esta Open Access Week, desde la biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide. Ha sido un placer, bueno, pues compartir estos minutos. Dejamos para su consulta, por si alguien quiere o lo desea, bueno, pues nuestra Lead Guide, ¿no?, nuestra guía, nuestro tutorial sobre acceso abierto, que está dentro de ese portal de guías y tutoriales de la biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide. Dejamos también los datos de contacto por si alguien quiere a posteriori hacer alguna pregunta, plantear alguna cuestión o hacer algún comentario sobre lo que acabamos de contar en la charla. Y solo queda, bueno, pues dar las gracias por vuestra atención y despedirme de vosotros, de quien esté viendo este vídeo, y nada, emplazaros al próximo evento que organicemos relacionado, bueno, pues con esto, con la información científica, con el apoyo a la investigación y, como no, con el acceso abierto a la ciencia y con la ciencia abierta. Finalizamos la grabación y, lo dicho, hasta otra.